Bienvenidos a Cuenta Eventos. Soy Fran y hoy vamos a jugar a Ironsworn. Ironsworn es un juego de rol específicamente diseñado para jugar en solitario y lo vamos a usar a lo largo de esta serie para contar una historia de fantasía, una historia de aventuras en un mundo oscuro, un poco aterrador, inspirado muy vagamente en el mundo vikingo. Pero antes de empezar creando un personaje, como suele ser el caso, no crearemos de hecho solo un personaje, crearemos también el mundo en el que vamos a jugar. Antes de empezar me gustaría explicaros cómo va a funcionar esta serie. Esta serie, Forjando el Hierro, va a ser la partida a Ironsworn. Aquí vamos a ver cómo se juega al juego. Por otro lado, va a haber otra serie paralela que se va a llamar Dioses de Hierro y Sangre, donde no vamos a jugar al juego, pero vamos a contar la misma historia de una manera narrada, de una manera más narrativa, puramente narrativa. Va a ser una historia. Así que si os interesa escuchar una historia sobre guerreros y dioses y cosas así interesantes y no queréis guiaros con todo el sistema de juego, podéis ver esa serie. Y si queréis realmente ver cómo se juega Ironsworn en solitario, nos quedaremos con esta serie. En cuanto a herramientas que voy a emplear, voy a usar por un lado Ironsworn. Obviamente es el sistema de juego al que vamos a jugar. Junto con él, en ocasiones también emplearé otro sistema que es Delve, de los mismos creadores, y están diseñados un poco para jugar en conjunto. Delve sería Ironsworn adaptado a la mecánica de los Dungeon, ¿no? Pero también en ocasiones es posible que recurra a la segunda edición de un juego que se llama Mythic. Más que un juego, Mythic es un emulador de Dungeon Master, un emulador de director de juego, de narrador. Para darnos ideas, simplemente. Veréis que el juego de rol en solitario se basa mucho en generar ideas de manera aleatoria. Hoy, como os decía, vamos a empezar creando el mundo. El mundo, veréis que ya tenemos un mapa, las tierras de hierro. Pero cómo es este mundo es algo que aún no está determinado, en realidad, que vamos a hacer ahora mismo. Ya os advierto de que no os voy a contar todo. Me gusta reservar algunos secretos para más adelante, que haya un poco de misterio, tanto en esta serie como en la serie en que narremos la historia. Pero vamos a empezar respondiendo algunas cuestiones sobre el mundo, algunas verdades. Y lo primero que hay que entender es que estamos en el nuevo mundo. Las tierras de hierro son el nuevo mundo. Nosotros venimos en realidad de un lugar llamado el viejo mundo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué hemos tenido que venir aquí? Ya tengo una idea pensada. Hemos tenido que emigrar porque los dioses descendieron al viejo mundo para batallar con los gigantes. Estas batallas, por supuesto, causaron grandes pérdidas de vida para los humanos y mucha de nuestra gente, ante pánico, tuvo que emigrar. Este es el motivo por el que hemos llegado a este nuevo mundo. Nos hemos visto forzados a emigrar porque los dioses descendieron al viejo mundo para batallar con los gigantes, ¿no? El Ragnarok. Otra pregunta importante en este juego, el hierro en sí tiene un componente importante, como iremos viendo a lo largo de la partida, pero ¿qué significa hierro en nuestro mundo? Y este es un detalle que no os voy a desvelar por ahora. Quiero que sea un secreto que vaya descubriendo el personaje con el que vamos a jugar, el personaje que nos vamos a crear a lo largo de esta historia. Entonces por ahora simplemente lo apuntaré como un misterio. En cuanto a los llegados, esto se refiere a qué gente vive o vivía aquí. Y aquí hay una opción que me gusta y que creo que pega para la idea de historia que tengo pensada. Es una opción ya de las predefinidas. Antes de que los hombres de hierro llegáramos, antes incluso que los primeros nacidos, otra gente vivió aquí. Sus antiguas ruinas se encuentran a lo largo de todas las tierras de hierro. Vamos a seleccionar esto como legado y será algo que probablemente exploremos en historia. Comunidades, ¿cómo vivimos aquí?
Bueno, yo creo que realmente acabamos de llegar. La guerra entre dioses y gigantes y Ragnarok ha comenzado en el viejo mundo recientemente y nosotros somos la primera oleada de emigrantes que viene aquí para refugiarse. Por lo tanto, voy a seleccionar por simplicidad unas opciones predefinidas. Somos pocos en estas tierras malditas. Apenas hacemos contacto con nadie fuera de nuestro pequeño asentamiento o aldea y los extraños se les ve con una profunda sospecha. ¿Cómo es nuestro liderazgo? ¿Cómo son nuestros líderes? ¿Cómo funciona socialmente nuestra sociedad? Bueno, somos emigrantes, recién inmigrados, casi exiliados. Creo que esto lleva a que hayan surgido pequeñas comunidades, sobre todo en la costa, que intentan ser autosuficientes, aunque no lo hayan conseguido, pero cada pequeña comunidad puede venir de un sitio distinto, de un lugar distinto, incluso puede ser combinación de gente de lugares distintos, no hay una gran ciudad, no son pequeños asentamientos. Creo que el liderazgo va a ser muy variado. Algunas comunidades pueden estar gobernados por el líder de una poderosa familia o un consejo de ancianos. En algunas los sacerdotes de los dioses aún pueden tener cierto poder. Ese tipo de elementos, ¿no? Cada comunidad va a funcionar de una manera distinta. En cuanto a la defensa, pues volviendo un poco a lo mismo, la defensa es cómo nos defendemos frente a los peligros de estas tierras y los peligros que las otras comunidades pueden suponer. De nuevo, ¿cómo vamos a llegar? Apenas estamos empezando a explotar y a entender esas tierras, por lo que voy a seleccionar otra de las opciones predefinidas en el manual. Aquí en las tierras de fuego los suministros son demasiado valiosos y las tierras están muy poco pobladas como para apoyar la existencia de fuerzas armadas organizadas. Cuando una comunidad es amenazada, la gente debe unirse para proteger a los suyos. Creo que esto nos puede dar interesantes historias y pega un poco con el mundo. En cuanto al misticismo, hay magia. Una vez más, y lo voy a dejar un poco, no quiero explicarlo muy en detalle, pero voy a escoger unas opciones predefinidas, que luego veremos cómo se va desarrollando en historia. Voy a escoger de nuevo la primera opción. Algunos aún se encuentran cómodos en los viejos modos, y a llamada de los místicos, llaman a los místicos para adivinar el destino de un recién nacido, o les piden que invoquen rituales para conseguir una buena cosecha. Otros actúan puramente motivados por el miedo contra aquellos que sospechan que tienen semejante poder. Sin embargo, la mayoría realmente cree que la magia verdadera, si es que alguna vez existió, es un secreto que se nos ha perdido. En cuanto a la religión, creo que va a ser un tópico complicado en este mundo que estamos creando, porque realmente venimos escapando de la guerra entre dioses gigantes. Venimos escapando de los dioses. Y las batallas entre dioses gigantes, con toda su escala, han provocado muchas muertes y mucha desolación entre los nuestros. Sin embargo, la tradición es algo importante. Voy a, por simplificar, escoger la primera opción predefinida que viene aquí, pero en realidad tened en cuenta este pequeño matiz, ¿de acuerdo? Unos pocos hombres de hierro todavía hacen señales o murmuran oraciones por simple hábito o tradición, pero la mayoría cree que los dioses nos abandonaron tiempo atrás. En este caso no nos abandonaron, han bajado a batallar. Están tan ocupados en la batalla que ya no nos escuchan y de hecho ahora mismo son perjudiciales para nosotros. Por eso hemos tenido que escapar. En cuanto a los primeros nacidos en ese sistema hace referencia a las razas más fantásticas. Cosas como elfos, gigantes. Por gigantes, tened en cuenta que voy a aplicar el término gigante como enemigo de los dioses en ese sentido de mitología vikinga, pero también el gigante típico de los mundos de fantasía. Son dos cosas distintas. Somos los primeros humanos. Bueno, hubo gente antes, como hemos visto, pero no sabemos muy bien qué era. En llegar aquí, creo que esas tierras van a estar dominadas por los primeros nacidos. Elfos de los bosques profundos, gigantes de las colinas. Algunos nos toleran, algunos incluso comercian con nosotros. Por ahora, que aún somos pocos. Pero quizá algún día puedan decidir que ya no somos bienvenidos aquí. En cuanto a las bestias,
qué criaturas fantásticas. Quiero que este sea un mundo peligroso. Este es un continente nuevo, un continente lleno de peligros. Entonces voy a elegir la tercera opción de las que nos da predefinidas en manual. Bestias de todo tipo vagabundean por las tierras de hierro. Habitan primariamente en las zonas salvajes, pero de vez en cuando se aventuran en las áreas colonizadas para cazar. Allí generalmente se alimentan de ganado, pero también hay ocasiones en que atacan a viajeros, a caravanas o incluso asentamientos. Y ya la última verdad que tenemos que establecer sobre nuestro mundo es los horrores. Los horrores son algo que va más allá de las bestias, algo aún más aterrador. Y aquí creo que hay una opción que nos puede coincidir bastante en nuestra historia. Tememos a los bosques oscuros y las aguas profundas, pues los monstruos habitan en esos lugares. En las profundidades de la larga noche, cuando todo está sumido en la oscuridad, solo un loco se aventuraría más allá de su hogar. Y yo os voy adelantando que nuestro personaje, va a ser uno de esos locos. Una vez que hemos creado el mundo, estas ideas básicas, el mundo en un juego de rol en solitario generalmente lo vamos a ir desarrollando a medida que jugamos. Vamos a crear nuestro personaje. Y lo primero es, como no, ponerle nombre. Mi personaje, ya os adelantaré un poco algunas ideas que tengo sobre él, pero va a ser un hombre, no por cuestión de que quiero usar una referencia y el personaje que voy a referenciar es masculino, lo entenderéis muy pronto. Entonces simplemente voy a decidirlo de manera aleatoria, voy a hacer una tirada aleatoria en una tabla que está en el manual, tabla de nombres de gentes de hierro, y veamos qué nos sale. Hacer que las cosas dependan de azar es algo totalmente común en los juegos de rol en solitario y algo que tenemos que abrazar. Tallus, un buen nombre, un hombre fuerte, potente. ¿Cómo es Tallus? Ironsword es un sistema bastante sencillo, un sistema donde vamos a tener solo 5 estadísticas. Luego hay unos cuantos números más de los que debemos llevar a cuenta, pero solo 5 estadísticas. Edge, Firo, que es nuestra velocidad y agilidad y combate a distancia. Heart, corazón, el coraje, la fuerza de voluntad. Iron, el hierro, nuestra fuerza física, nuestra resistencia, nuestra agresividad. Shadow, como de sutiles somos, como de engañosos, como de sigilosos. Y Witch, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra capacidad de observación. Y tenemos que distribuir una serie de números entre ellos, una serie de valores. Tallus, os voy a contar ahora un poco de historia. Tallus estuvo entre los primeros que huyó del viejo mundo. Y huyó porque la ciudad, el pueblo donde vivía, fue lugar de un enfrentamiento entre un dios y un gigante. En ese enfrentamiento, su padre sufrió serias heridas, murió gran parte de la población, pero el padre de Tallus sufrió serias heridas tan serias de hecho que lo dejaron ciego de por vida, sus ojos se quemaron. Tallus logró sacarlo de la ciudad cargando con él a cuestas y llevando de a mano a su hermana pequeña. Veréis, por cierto, de cargar con el padre a cuestas frente a la destrucción de una ciudad es una referencia clásica, por eso quería que el personaje fuera un hombre. Es una referencia a Eneas, el fundador mitológico de antigua Roma en Eneida. Entonces Tallus es un personaje que, como Eneas, ha tenido que escapar de una ciudad destruida, que estaba en el proceso de ser destruida, cargando con su anciano y tullido padre, ciego en este caso, al hombro. Ha logrado escapar y ha logrado venir hasta aquí, llegar hasta estas tierras de hierro. ¿Cómo sería entonces Tallus? Tallus creo que es un hombre leal, es un hombre que tiene empatía, es un hombre sociable. Se ha preocupado especialmente de salvar a su padre. Entonces vamos a ponerle en valor máximo que podemos poner en ese momento, que es 3 a Heart, a corazón.
¿En qué otras cosas puede ser más o menos bueno? Taus, bueno, ha tenido que cargar con su padre Agón, con lo cual creo que tiene que tener algo de fuerza física. Y vamos a poner 2 en hierro. Aparte, el padre de Taus era un herrero. Quiero que el padre de Taus es un herrero y Taus, como es habitual en los mundos medievales, o en pseudo medieval en este caso, y las profesiones se heredaban, ¿no? Creo que Taus aprendió la profesión de herrero. Tiene cierta experiencia en empleo de los metales, pero sobre todo un cierto conocimiento, una capacidad de observación. Taus es un hombre curioso. Y al resto de las características, a Sombra y a Theo, a Edge, tan solo no le ponemos ningún punto. Quedan sencillamente en 1. Entonces nos queda así el personaje. Corazón 3, Astucia 2, Hierro 2, Sombra 1, Theo 1. Y a salud representa puntos de golpe, puntos de vida, lo que queráis. Empieza a 5 con todos los personajes. Espíritu representa un poco la fuerza de voluntad, su estado mental, y también empieza a 5 en todos los personajes. Suministro, supply, es un número abstracto que representa cómo de preparados estamos. Llevamos munición, llevamos raciones, agua, cómo nos estamos manteniendo. Y empieza también en principio a 5. El momento es algo de nuevo abstracto, que va a ser una medida, ¿cómo decirlo?, de cómo es momentum en el sentido físico, de inercia, ¿no? Si nos vamos moviendo hacia conseguir nuestras metas o nos sentimos retrasados. En cualquier caso empieza a +2. Esto veremos que va a cambiar mucho y va a influir mucho en la partida. Y ese es un momento importante de la creación de personaje, porque tenemos que empezar con 2 votos. Los votos son algo sagrado para la gente de las Tierras de Hierro. Un voto es algo que juras mientras derramas tu sangre, en este caso, no tiene por qué ser así en el juego, pero quiero que sea así en este caso, con una hoja de metal, con una hoja de hierro, una daga, una espada, la punta de una lanza. Y debemos empezar con 2 votos. Uno de ellos, un voto, una meta a largo plazo, y otro, algo que nos dé una situación inmediata, un problema inmediato en el que estamos ahora. Y aquí es donde voy a explicar otra parte de trasfondo del personaje. Este personaje, Taus, rescata a su padre y a su hermana y huyen, finalmente. Y se asientan en una pequeña aldea, quizás son de las primeras personas que están en esa aldea en las Tierras de Hierro. Pero su padre seguía ataque de los dioses, de combate entre dios y gigante en su ciudad natal, y dejó muy traumatizado. No parecía ser él mismo. Parecía obsesionado con una extraña idea. Hasta que logró convencer a su hijo de hacer un pequeño experimento. Necesitaba ayuda de su hijo, pues había quedado ciego. Y así, no voy a entrar en muchos detalles porque quiero que en parte sea un misterio que vayamos desvelando poco a poco, pero digamos que cometieron un pequeño delito en el pueblo, se infiltraron en un lugar para intentar resolver este misterio, que se acabó convirtiendo en un delito un tanto mayor, porque durante esa infiltración provocaron de manera... Bueno, Taus no pretendía hacerlo, desde luego, un incendio que arrasó no solo ese edificio importante para la comunidad, sino otras casas de la comunidad. Entonces Taus y su padre han tenido que escapar, pero su padre quedó terriblemente malherido. Y vamos a empezar justo la partida y a noche en que Taus quema a su padre en una pira funeraria. Entonces, en cuanto a los votos, vamos a poner el primero. El primero de ellos es un voto sencillo, ¿vale? Es algo a corto plazo. Acaban de incendiar gran parte de la aldea. Taus tiene que escapar. Solo ha podido detenerse, encender esta pira funeraria, pero tiene que escapar. Escapar de sus perseguidores. Va a ser un voto peligroso, digamos. A cada voto
y asignamos un rango de 1 a 5. Este va a ser nuestro voto sencillo. El voto, juramento que hemos jurado escapar de nuestros perseguidores. El juramento más a largo plazo, y va a ser de lo que va a ir esta historia. Esa obsesión de padre de Talus, lo que quería demostrar. No ha podido acabar de demostrarlo, pero sí que murmuró algunas palabras que iremos descubriendo con el tiempo. Así que voto a largo plazo que vamos a poner, lo primero va a ser un voto épico. Esta va a ser nuestra historia a largo plazo, no va a ser algo fácil de conseguir. Y va a ser, lo voy a poner para no desviar demasiado de lo que es en realidad, descubrir la solución al misterio que obsesionaba a su padre. Estos son nuestros dos votos iniciales, por tanto. Escapar de sus perseguidores, solo de nivel 2, es un voto sencillo, pero es la situación inmediata, lo primero que tenemos que hacer. Y un voto de nivel épico, nivel 5, descubrir la solución al misterio que obsesionaba a su padre. Otro elemento que debemos realizar, nuestros vínculos. Nosotros no estamos solos en el mundo. Nuestro personaje va a empezar con hasta 3 vínculos de trasfondo. Básicamente los vínculos son gente, comunidades con las que tenemos una relación. Evidentemente el padre de Talus ha fallecido, pero su hermana sigue viva. Entonces la hermana va a ser uno de estos vínculos. Y la hermana no ha participado en este crimen que cometió Talus y su padre. La hermana está casada con un miembro de la aldea y por desgracia Talus se va a tener que dejar ahí durante un tiempo. Pero es un vínculo que tiene. Por otro lado, Talus en este tiempo se ha preocupado de hacer algunas conexiones. Estuvo entre los primeros que llegó aquí. Entonces conoce a comerciantes, sobre todo, y se dedicó un poco a comerciar en estas tierras para mantener subsistiendo a la familia. Entonces vamos a hacer que tenga un comerciante, amigo, que sea un comerciante. Se va a llamar, y lo voy a decidir de nuevo de manera aleatoria. El nombre de hermana y el padre lo podemos, surgirá después en historias. Pero este comerciante, ya para nombrarlo, es una comerciante llamada Perella. Una comerciante curtida, gente que ha sobrevivido y ha llegado hasta aquí. Es gente curtida. Por lo tanto, tenemos estos 2 vínculos. Podríamos haber escogido otro más, pero creo que Talus, con todo el trauma de abandonar su tierra y de tener que cuidar de su padre y de su hermana, han pasado ya unos años, pero aún no ha logrado asentarse de todo, no se siente cómodo de todo aún en esta tierra. Con lo cual va a tener solo 2 de vínculo. Debilidades y condiciones no tiene por ahora. Pero una de las cosas que debemos, veremos cómo funciona a lo largo de la partida. Pero una de las cosas que debemos asignarle son una serie de assets, que lo llaman una serie de recursos. Para empezar, vamos a empezar con 3 recursos. Esos recursos pueden ser un compañero, un sendero, un talento de combate o un ritual. Voy a empezar con un sendero. Un sendero demuestra tu trasfondo, tus intereses, tu entrenamiento. Habíamos dicho que había sido aprendiz de herrero. No veo nada aquí muy relacionado con eso, pero habíamos dicho que se había dedicado también al comercio. A ver si encuentro algo así interesante. No, le voy a poner otro, porque no veo nada que se ajuste demasiado. Le voy a poner outcast, forajido. Ahora mismo es un forajido, no fue antes, pero sí que cuando tuvieron que huir de su aldea, Talus tuvo que sobrevivir, no solo él, sino su familia, con lo cual va a ser un forajido y va a tener el primer nivel de forajido, que significa que cuando nuestro suministro se reduzca a 0, se sufre cualquier pérdida de suministro posterior como momentum, y entonces se hace una tirada. Es una mecánica de juego, básicamente. Sobrevivimos mejor ante situaciones de escasez de suministro. Ese es nuestro primer recurso. Y segundo, Talus creció en una forja, y aunque las espadas probablemente no sean muy comunes en este mundo, él sabe usar una desde pequeño. Soñaba con la espada, con lo cual vamos a poner maestro de la espada. A primer nivel, cuando golpeas y quemas momentum para mejorar tu resultado, haces más daño.
un talento de combate interesante que nos puede ayudar mucho. No le voy a poner ningún ritual porque, como os he dicho, la magia no es común precisamente en este mundo, que de hecho creemos que está perdida. No le voy a poner ningún compañero, quiero que Tallus sea un solitario. Vamos a ver si encuentro alguna otra cosa que nos pueda interesar. Tengo uno que creo que puede ser interesante, Banner Swarm. Cierto que hasta ahora Tallus no ha jurado lealtad a ningún líder, a ninguna facción, pero hemos dicho que era un hombre leal ante todo. Cuando jure lealtad hacia alguien va a ser algo importante, con lo cual vamos a poner este vínculo que permite que cuando jura un juramento, un vínculo, para servir un líder o una facción puede repetir las tiradas de dado. Estos son los tres assets, estos tres elementos que van a definir un poco al personaje. Y nos quedan ya un par de detalles. Experiencia, empezamos con 0 de experiencia. Y equipo. Equipo simplemente creo que no hay ni un espacio en esta hoja para apuntarlo, si no me equivoco. Va a tener lo que sea narrativamente apropiado. Probablemente tenga una espada, ya que es un maestro de la espada y comerciante, pero es hijo de un herrero también. Va a tener... No está preparado, no está muy preparado. Tiene suministro 5 para aventura. Casi quizás sabía que esto se podía torcer un poco de aventura, esta incursión con su padre. Pero va a tener sus ropas de abrigo. Claro, estas son unas tierras frías y poco más que lo que lleva encima. Y ese es nuestro personaje, Tallus. Ahora voy a crear una imagen, ahora que tenemos ya una idea más clara de este personaje, ¿no? Este hombre que, como Eneas, rescató a su padre de una ciudad moribunda, y a su padre y a su hermana, pero escapó con él a otras tierras. Y ahora vais a ver, si no habéis visto ya otras referencias, si pensáis en esta ambientación vikinga, la historia va a comenzar de antes, cuando acaba de arder la pira funeraria de su padre. Si habéis jugado a los últimos God of War, vais a entender un poco esta referencia también. En cualquier caso, voy a crear una imagen para Tallus. Usaré para esto, no sé aún si recurrir a un banco de imágenes en stock o IA generativa. En cualquier caso, este es Tallus. Y con esto hemos completado la creación de personaje. En el próximo vídeo de esta serie de Forjando el Hierro, comenzaremos nuestra aventura escapando de estas gentes de aldea que nos están persiguiendo por haber provocado, de forma accidental, aunque ellos no lo saben, un incendio. Nos vemos entonces.